Welcome back to English at Home. Today's lesson, simple past tense. What is simple past tense? We use it to talk about all those actions that happened in the past. Utilizamos el pasado simple para referirnos a las acciones o situaciones ocurridas en el pasado. Veamos algunos verbos. Cook, cocinar. Eat, comer. Work, trabajar. Drive, conducir. Study, estudiar. Personal pronouns, auxiliary verb did, grammar, rules, and review. Repasamos los pronombres personales. Auxiliary verb did, el verbo auxiliar did, que es el pasado para el pasado. Grammar, rules and review, la gramática, las reglas y un repaso al final de esta lección. Personal pronouns, subject, I, you, he, she, it, we, you, they. The auxiliary verb, el verbo auxiliar respectivo para el pasado, lo dijimos did. Como aprenderemos a hacer oraciones en positivo, negativo y las interrogativas, conozcamos el auxiliar didn't para las negativas. También en esta lección conoceremos los verbos regulares y algunos verbos irregulares. Nos dice la regla que para cambiar un verbo regular a pasado, debo añadirle ed al final. Work, worked. Cook, cooked. Dance, danced. Atentos aquí, terminado en e, solo agregamos la d. Ask, asked. Arrive, arrived. Answered, answered. Atentos a la siguiente regla. Los verbos terminados en y, antecedidos de una vocal, agregamos ed. Los verbos terminados en y, antecedidos de una consonante, cambia por ied y latina ed. Invite, invited. Los verbos irregulares son distintos. Su forma en pasado cambia, por eso se llaman irregulares. Eat, ate. Go, went. See, saw. Drive, drove. Run, ran. Swim, swam. Drink, drank. Buy, bought. Put, put. Verbo excepción donde su forma tanto en presente y en pasado son la misma. Examples. Affirmative sentence. They went to the park yesterday. Ellos fueron al parque ayer. Observamos el verbo go en presente y a la hora de dejar la oración en pasado debemos ponerlo went. Afirmativo, negativo. They didn't go to the park yesterday. Ellos no fueron al parque ayer. ¿Qué me dice la gramática? Que a la hora de hacer una oración negativo pongo el auxiliar negativo y el verbo debe quedar en presente. Interrogative form. Did they go to the park yesterday? ¿Qué me dice la gramática? Que a la hora de hacer una oración interrogativa debo de empezar con el auxiliar al comienzo de la oración. Did they go to the park yesterday? Verbo en presente de la misma manera. W is question, una pregunta de información. W is question word. When did they go to the park? ¿Cuándo fueron al parque? Observemos. When, interrogative word, auxiliar did y el verbo queda en presente. Entonces, con estos ejercicios nos damos cuenta que solo en oraciones afirmativas ejecutamos los verbos en pasado. En oración negativa queda en presente con su auxiliar negativo y en las interrogativas quedan en presente con su respectivo auxiliar. Did they go to the park yesterday? When did they go to the park? Very good. Palabras interrogativas: where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, what, qué o cuál. What is your name? Cuando nos preguntan what is your name, ¿cuál es tu nombre? Siguiente ejercicio. He studied, el verbo estudiar, the lessons last night. Observamos, cumplimos con la regla y antecedida de una consonante cambió. La Y, recuerden, antecedida de una consonante cambia.
He studied the lesson last night. ¿Cómo queda la negativa? He didn't study the lessons last night. Observemos, auxiliar negativo y el verbo vuelve a su forma presente, en su forma normal. He didn't study the lessons last night. Continue, interrogative, lo mismo. Did he study? Observen, did y el verbo en su forma normal. Did he study the lessons last night? ¿Él estudió las lecciones anoche? Information question, what? Esta vez utilizamos what. What did he study last night? ¿Qué estudió anoche? What did he study last night? Muy bien. Where, when, why, who, what. Entre otras W's question que vamos a seguir aprendiendo. Review, vamos a repasar qué aprendimos. Una oración afirmativa, ¿cómo se completa? See it, verbo see, verbo ver. We see the new movie last weekend. Nosotros vimos la nueva película el pasado fin de semana. ¿Cuál es el pasado correcto? Sit or saw. Claramente, el saw es un verbo irregular. Next, negative. ¿Cómo quedaría el negativo de esta oración? ¿Qué debo decir? Didn't saw o didn't see. Ya aprendimos entonces que en negativo el verbo queda en forma presente. Su respuesta es didn't see. We didn't see the new movie last weekend. Ok, interrogative. ¿Qué aprendimos? Que una interrogativa empieza con ¿qué? ¿Con did o con do? Did, claramente, porque estamos hablando en pasado y el verbo queda en presente. Recuerden una vez más que solo en afirmativo queda el verbo en pasado, no en interrogativo, tampoco en negativas, ni en negativas ni en las interrogativas. Continue. She ate a chocolate ice cream in the park yesterday. Ella comió un helado de chocolate en el parque. El verbo en pasado eat queda ate, verbo irregular. Vamos a completar esta pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Con qué inicio? Con did, que es el auxiliar, y el verbo en presente. Did Robert buy a new car last month? Yes, he did. Una respuesta a una pregunta de yes or no question. My mom cooked not. Observamos el ejercicio y dice claramente que la oración debe estar negativa. My mom cooked not pasta for lunch yesterday afternoon. ¿Qué debemos de hacer? Auxiliar negativo y el verbo cook. Continue, una pregunta de información. 2 years ago, hace 2 años, Fred traveled, viajar a Londres. Voy a preguntar, ¿cuándo Fred viajó a Londres? When did Fred travel to London? Okay, this is English at Home. Thank you very much. The more you practice, the more you learn. Beautiful sentence. Entre más practiques, más aprendes. Don't forget to subscribe, give me like, and share. Thank you very much.